Primer libro de Reyes, capítulo 19. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. Hermanos, en este día domingo 8 de febrero del año 2026, quiero compartir con ustedes la primera parte de este tema. La fidelidad a Dios es personal. La fidelidad a Dios es personal. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando a través del Facebook, que nos van a mirar en alguna otra oportunidad. Que el Señor los bendiga en cualquier parte a donde se encuentren. Y hermanos, a todos los que estamos aquí en esta tarde, vamos a prestar mucha atención a la palabra de Dios y que Dios, hermano, nos ministre, nos hable a lo profundo de nuestro corazón. Quiero decirles, hermanos, que en todos los tiempos, desde que ha existido la raza humana hasta el día de hoy, el pecado, hermanos, siempre ha existido. Desde la primer pareja que Dios puso en el huerto del Edén, cuando le dieron cabida al pecado, desde ahí entró el pecado a la raza humana. Y desde ahí para adelante, siempre, hermanos, el diablo ha hecho estragos en la vida de los creyentes. Siempre ha buscado que el pueblo de Dios no le sea fiel al Señor, porque el diablo fue quien desobedeció a Dios, y como él fue desobediente, también quiere que aquellos quienes hemos creído en el Señor seamos también desobedientes al Señor. Mas sin embargo, hermanos, la fidelidad a Dios no es, hermanos, por grupos. La fidelidad a Dios es personal, es individual. Nosotros como creyentes podemos estar en una iglesia pequeña o en una iglesia grande. No importa la cantidad de hermanos que haya donde nos congreguemos. Eso no, hermanos, si estamos en una iglesia pequeña, no podemos decir, porque estoy en una iglesia pequeña, yo no puedo serle fiel a Dios. O porque estemos en una iglesia muy grande en números, no podemos decir, es que estoy en una iglesia grande y es muy difícil serle fiel a Dios. Yo creo que cuando nosotros como hijos de Dios tenemos una comunión con el Dios de la gloria, todos los días, constantemente, nosotros como hijos de Dios entendemos que al Dios que nos alcanzó, al Dios que nos sacó del mundo, es único, es, hermanos, un solo Dios, y que nosotros nos debemos a Él obediencia, que debemos ser obedientes a Dios, hermanos. Mas sin embargo, quiero decirles que hoy en este pleno siglo XXI, hermanos, donde damos gracias a Dios por toda la tecnología que ha, hermanos, permitido llegar a nosotros. La palabra de Dios se ha expandido, la palabra de Dios ha sido predicada. Mas sin embargo, esto no quiere decir que aunque el hombre escuche mensajes todo el día, desde que amanece hasta que anochece, eso no es ninguna garantía de que sea fiel a Dios. Eso no es ninguna garantía de que diga, yo soy obediente a Dios. La garantía más grande que tenemos es cuando nosotros, hermanos, nos miramos a nosotros mismos, cómo estamos delante del Señor. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? Porque conforme a la palabra de Dios, a lo que hemos leído, hermanos, el profeta Elías, ¿verdad? Él, si usted lee los versículos 9 y 10 de este mismo capítulo, ahí dice, hermanos, que
que él se metió a una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra del Señor, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Le hace una pregunta. En el versículo 10 él responde: he sentido un vivo celo del Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Es decir, que Elías, hermanos, en los días del profeta Elías fue un momento muy turbulento, un momento, hermanos, donde había una apostasía tremenda, donde el pueblo de Israel habían vuelto, hermanos, a la idolatría, se habían vuelto a los Baales. Usted recuerda que en el capítulo 18 de Primera de Reyes, en los versículos 20 y 21, el rey Acab había convocado a todos los profetas y dice que Elías se acercó a todo el pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle a él, y si Baal, síganle a él. Y el pueblo se quedó callado, no le respondió palabra. ¿Por qué? Porque no eran fieles a Dios, se habían vuelto a los Baales. Y hermanos, ahí, por esa causa de haber retado a los profetas de Baal, de haberles quitado la vida al profeta Elías, ahora era perseguido, ahora buscaban matarlo también a él. Y hermanos, y Elías pensaba que era el único profeta que había quedado, que ya se habían terminado los que, hermanos, obedecían a Dios, que ya no había otros hombres que fueran obedientes a Dios. Mas sin embargo, dice en el versículo 18, hermanos, Dios le dice a Elías: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios le dice: mira, yo haré que 7,000 rodillas no se doblen delante de Baal y no lo besen. Veamos, hermanos, que es Dios, no es el hombre. Por ello les digo, hermanos, la fidelidad a Dios es individual. Si nosotros de verdad nos queremos mantener fieles a Dios, tenemos que tener una comunión íntima con Dios todos los días, hermanos. Porque es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Nadie puede ser fiel por sus fuerzas. Nadie puede ser fiel por su sabiduría. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermanos, con humildad y le gemimos y le decimos: Señor, ayúdame a serte fiel, Señor. Dios es el único que nos dará la victoria, hermanos. Nosotros debemos unirnos a estos 7,000 hombres que no doblaron sus rodillas delante de Baal ni lo besaron. En estos días, cuanto muchos hombres y mujeres se dicen ser cristianos, pero hermanos, no viven conforme a la palabra del Señor, aunque digan que van a una iglesia, aunque digan que están en una iglesia, pero no le son fieles a Dios. Déjeme decirle, están desobedeciendo al Señor, y nosotros como pueblo de Dios no debemos conformarnos como vive todo cristiano, todo aquel que diga ser cristiano. No, hermanos, debemos aprender a ser fieles a Dios. Dios le dijo a una de las iglesias, usted lee Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 y dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nosotros como pueblo de Dios en estos días, hermanos, no debemos andar imitando lo malo, debemos imitar lo bueno. Y aquí tenemos la palabra del Señor, donde vamos a mirar hoy en esta tarde, y si Dios nos permite el martes, ejemplos de hombres que fueron fieles al Señor. De manera que nosotros no tenemos excusa de decir no se puede ser fiel a Dios,
Los jóvenes no tienen excusa de decir no se puede ser fiel a Dios. Hay una opresión tremenda en mi escuela, en mi trabajo, en la calle. Nadie tiene excusa de decir no se puede. Cuando el joven tiene una relación con el Dios de la gloria, es Dios quien lo hace sentir un temor reverente en su corazón. Es Dios quien lo hace sentir el deseo de apartarse del pecado, de todo aquello que lo lleva a apartarse de la voluntad de Dios. Dígame usted, ¿a dónde estaba, hermanos, Daniel cuando propuso en su corazón a no contaminarse con la comida y la bebida del rey, hermanos? En Babilonia, en una tierra extranjera, en una tierra pagana, en una tierra idólatra. Y ahí dice en Daniel, hermanos, 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no comer la comida del rey ni la bebida que bebía el rey. ¿Dónde propuso Daniel? En su corazón. Él, como un fiel hebreo, propuso en su corazón no contaminarse con la comida y la bebida que comía y bebía el rey. Un buen cristiano fiel, hermanos, es aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, que aunque los demás vivan una vida a medias tintas, como dicen por ahí, aunque vivan una vida medio cristianos, ese hombre no se conformará a vivir como las demás personas. Ese hombre, esa mujer, sabe en quién ha creído y sabe que su Dios, quien lo ha salvado, es un Dios santo, y buscará vivir una vida obedeciendo la palabra del Señor, porque el Señor Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que ama a Dios, guarda la palabra de Dios. Hoy estamos en un tiempo donde dice, todo es por gracia. Entonces quiere decir que por gracia fui salvo y por gracia voy a entrar solamente al reino de los cielos. Yo quiero decirles, hermanos, que la fe sin obras es muerta. Si usted y yo hemos creído en el Señor, tiene que haber frutos, que hemos sido salvos, que Dios nos cambió, nos transformó, y que antes vivíamos, hermanos, en una religión sirviendo a un Dios que no pudo hacer nada en nuestras vidas. Pero cuando llegamos a Cristo o el Señor nos alcanzó, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Desde toda nuestra manera de vivir, hermanos, desde nosotros personalmente, a los que tenemos esposa, las hermanas que tienen esposo. No puede ser posible que digamos que somos hijos de Dios y que vivamos peleándonos los unos con los otros, los hijos con los padres con los hijos. No, el que, hermanos, está en Cristo es nueva criatura, es un hombre que ama a Dios, que busca serle fiel a Dios, hermanos. No es el mismo hombre, hermanitos, no es la misma persona, pero aquí, hermanos, la fidelidad es personal. El que quiere serle fiel a Dios dice, ¿sabes qué? Si la mujer, hermanos, porque hay mujeres tremendas, hay mujeres, no lo digo aquí, hermanos, gracias a Dios, no sé de ninguna mujer aquí, pero por los años que llevo en el camino del Señor, me han dicho, hermanos, hay hermanos, si usted supiera cómo es esta mujer, en la casa es una leona, me dicen, y también viceversa, hay hermanas que han dicho, si usted conociera a este hombre, aquí en la iglesia es una cosa y allá en la casa es otra cosa, hermanos. Pero quiero decirles que sí se puede serle fiel a Dios cuando nosotros tenemos una comunión con el Dios de la gloria, cuando nos metemos en oración, cuando nosotros, hermanos, humillamos nuestra carne y le decimos, Señor, cámbiame, ya no quiero ser igual, Señor. Dios hace una obra muy especial en nosotros, hermanos. En los días del profeta Elías pensaba que era el único hombre que quedaba, y Dios le dice, me he reservado 7,000 rodillas
que no se han doblegado delante de Baal ni lo han besado. En estos días también quiero decirles, hermanos, son poquitos, pero Dios todavía tiene un remanente que lo ama y que es fiel a Dios. No quisiéramos nosotros ser parte de esos poquitos, donde digamos que, Señor, aunque sea el más último de la fila, y aquellos poquitos que te son fieles, Señor, ahí quiero estar yo, Señor. Porque de qué sirve que nosotros estemos en la fila de la multitud, donde son populares, donde son halagados por los hombres, cuanto delante de Dios, hermanos, estamos descalificados. Es mejor, aunque no seamos reconocidos en esta tierra, aunque nadie hable bonito de nosotros, aunque nadie nos reconozca, pero delante de Dios, que Dios sepa que aquí en la ciudad de Federal Way hay un hombre, una mujer que lo ama, que lo obedece, que guarda su palabra, que se esfuerza por vivir lo que dice su palabra. Hoy estamos en un tiempo, hermanos, donde la iglesia quiere escuchar profecías, quiere escuchar algo nuevo. Hoy estamos en un tiempo donde damos gracias a Dios porque hay hermanos que se esfuerzan para predicar acerca de la escatología, es decir, de los últimos tiempos, de lo que está por venir. Pero eso no quiere decir que porque escuchemos mensajes escatológicos, mensajes, hermanos, que hablen del fin del mundo, quiere decir que el hombre es fiel a Dios. El hombre puede, hermanos, escuchar todos los mensajes que sean, pero desobediente a Dios, estar en desacuerdo con la voluntad de Dios. Pero qué bonito es que nosotros, aunque sea poquito, lo poquito que sabemos, pero con humildad le decimos: Señor, yo no sé mucho de tu palabra, pero solamente sé que tu palabra dice que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y apártate del mal. Que el fin de todo mensaje, de todo predicador es que te temas, Señor, que me aparte del pecado, que viva en obediencia a ti, Señor. Qué bonito que nosotros, cada uno individualmente, digamos: voy a obedecer a mi Señor. Hermanos, no podemos tener excusa de decir: es que yo crecí en un hogar donde había violencia, en un lugar donde se me enseñó a temer a Dios, en un hogar donde nadie me dijo cómo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. No hay excusa, porque todos los que venimos a Cristo, hermanos, el que está en Cristo, el Señor lo cambia, el Señor lo transforma. Vamos a mirar, hermanos, un ejemplo de lo que dice la palabra de Dios ahí en Números capítulo 12. Hermanos, busquen en sus Biblias y vamos a mirar quién era este hombre, hermanitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta tarde, hermanos? Miren lo que dice aquí la palabra del Señor en Números capítulo 12, y leamos solamente los versículos 7. Yo creo que la mayoría estamos familiarizados con este pasaje. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor en Números 12, versículo 7. No hacía mi siervo Moisés, que es, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo era Moisés en la casa de Dios, hermanos? Fiel. ¿Y cuántos hemos leído acerca de Moisés, hermanos? ¿No es cierto que Moisés, antes de tener un encuentro con Dios, un día le quitó la vida, hermanos, a un hombre que estaba discutiendo con otro? Moisés tuvo que huir por el desierto. Moisés tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles también. ¿Y por qué es que aquí dice la palabra del Señor que él fue obediente en todo en la casa del Señor? Porque Moisés, desde que tuvo un encuentro con el Señor lo pulió, lo cambió, lo transformó. Y dice la palabra de Dios en uno de los versículos más anteriores que Moisés era manso y humilde. No había otro hombre como él tan manso en aquel entonces, hermanos. Y Moisés
también tuvo, hermanos, su carácter como muchos de nosotros. Pero ¿por qué fue fiel en todo a la casa de Dios? Porque él, hermanos, buscaba estar en la presencia de Dios. Fue un hombre que él, cuando Dios le dijo que sacara al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques a mí y a este pueblo. Los hombres que de verdad queremos obedecer a Dios, vamos a, hermanos, a humillarnos delante de Dios. Mucha gente quiere obedecer a Dios con sus propias fuerzas. Yo quiero decirles, hermanos, nadie podemos obedecer a Dios con nuestras propias fuerzas. Se puede obedecer a Dios cuando usted y yo reconocemos que nosotros somos débiles, que nosotros necesitamos una fuerza que nos ayude a vencer toda tentación, todos los deseos de nuestra carne. Así como el apóstol Pablo decía que él quería hacer lo bueno, pero él miraba otra ley que lo llevaba a hacer lo que él no quería hacer. Y él dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, yo puedo mirar lo que yo quiera, nadie me está prohibiendo nada, pero no todo me va a ayudar a vivir como un hijo de Dios. Yo puedo mirar, leer lo que yo quiera, nada más que eso. ¿Qué me está edificando? ¿Por qué cree usted que estamos en un tiempo, hermanos, donde hay mucha gente, incluso predicadores, incluso hombres conocedores de la palabra del Señor, pero desobedientes a Dios, haciendo su propia voluntad y no la voluntad del Señor? Porque esto no se vence, la carne no se vence con fuerza humana, la carne se vence con el poder de Dios. Y nosotros tenemos que entender que esta carne la tenemos que humillar y decir: Señor, ayúdame a amarte más a ti que a mí mismo, porque mi carne, Señor, quiere dormir, mi carne, Señor, no quiere orar, mi carne no quiere leer tu palabra, mi carne no quiere congregarse, mi carne no quiere acercarse a ti. Pero, Señor, ayúdame a leer tu palabra, ayúdame a orar, ayúdame a congregarme, ayúdame a acercarme a ti, hermano, hermana que está en esta tarde. Si queremos serle fiel a Dios, debemos nosotros buscar, hermanos, acercarnos a Dios, y Él se acercará a nosotros. Si no, déjeme decirle, siempre vamos a estar batallando, siempre vamos a ser los mismos cristianos, hermanos, que aquí aparentamos una cosa y salimos de aquí y no hacemos lo que dice la palabra del Señor. En los días del profeta Ezequiel, hermanos, Dios le dijo a Ezequiel: el pueblo va a venir a ti y van a decir: ven y ve qué palabra viene del Señor. Mas van a venir delante de ti y van a escuchar tus palabras, pero no las pondrán por obras. Y tú serás para él como cantor de amores, que cantas bien. Y es lo que hoy está sucediendo, hermanitos. Hay muchos hermanos que escuchan mensaje y tras mensaje y lo comparten y dice: escucha este mensaje, qué bendición, cómo Dios habló a su iglesia este día. Pero pregúntele si él pone por obra lo que ha escuchado. Pregúntele, lea Ezequiel capítulo 30, versículos 32, 33 al 34, hermanitos, y va a mirar cómo el pueblo venía y decían: qué bien predica Ezequiel, qué bien habla este hombre. Hoy en día también así hay muchos que dicen: qué mensaje el que predicó este hermano, qué mensaje el que escuché en este día. Nada más que para ellos ese hombre ha sido como alguien que predica bien, como alguien que habló la palabra de Dios, pero el que la escuchó no pone en práctica la palabra del Señor. Vive una vida desobediente, infiel a Dios. No, mis hermanos, la fidelidad a Dios es personal, es individual.
no podemos nosotros seguir las multitudes. Debemos seguir, hermanos, los poquitos. No son muchos, hermanos, los que obedecen a Dios. En los días, hermanos, usted lee Génesis capítulo 5, habla de la genealogía de los hombres desde Adán, y que luego Adán murió y engendró y vivió 800 y tantos años. Y ahí habla, hermanos, los hombres de antes vivían muchos años. Matusalén, que fue el hijo de Enoc, vivió 969 años. Es el que más vivió, hermanitos. Pero usted escucha desde en el capítulo 5 de Génesis, que habla de la genealogía de todos los hombres, cómo engendraron, nacieron, y bueno, así se va. Pero llega donde está Enoc y dice que Enoc vivió 365 años y desapareció porque se lo llevó el Señor. En otras palabras, Enoc fue fiel a Dios. Y para en ese tiempo, hermanos, vivir 365 años comparado a 800, 900 años que vivían los hombres, Enoc era un jovencito al lado de todos los demás. Pero ¿por qué la Biblia habla que los demás murieron y Enoc no murió? No vio muerte, porque el Señor se lo llevó. Yo quiero decirles, no importa cuánto tiempo llevemos en el camino del Señor, cuando nosotros nos entregamos al Señor, puede ser 1 año, 2 años, pero el que tiene comunión con Dios puede ser más espiritual que aquel que lleva 15, 20 años, porque es Dios quien produce ese sentir de apartarse del pecado, de vivir una vida recta delante del Señor. El hombre puede ser muy joven hablando espiritualmente, puede llevar unos cuantos años, pero vivir una vida apartado del pecado. Y un hombre, una mujer pueden llevar muchos años en el camino del Señor y se han acostumbrado a vivir una vida falsa, engañándose a sí mismos, viviendo una vida como que aparentan ser cristianos, pero delante del Señor todos estamos al descubierto, hermanito. Todos estamos al descubierto. Ahí estaba María, Aarón, quienes habían hablado de Moisés. El Señor los conocía y luego los llamó a los 3 aparte y dijo: cuando yo enviare palabra a través de un profeta, yo les voy a hablar a ustedes, no así a mi siervo Moisés, con él voy a hablar cara a cara. Yo le voy a hablar directamente a mi siervo Moisés, porque él es un hombre fiel, un hombre temeroso. En estos días todavía Dios habla, hermanitos, pero para oír la voz de Dios necesitamos apartarnos del pecado. Necesitamos apartarnos de la corriente de este mundo. ¿Por qué cree usted que cuando Moisés subió al monte a hablar con Dios, cuando descendió su rostro brillaba? Porque se había despegado de la sociedad, se había ido al lugar donde estaba la misma presencia de Dios. El pueblo hoy, para que seamos obedientes al Señor, debemos subir al monte en oración. Hablo espiritualmente. Debemos dejar este mundo, debemos apartarnos de este mundo y subir en oración a la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, Señor. Muchas veces nosotros, hermanos, pedimos por los demás. Y no digo que esté mal, pero antes de ser, hermanos, intercedores por los demás, miremos cómo estamos nosotros. Que seamos fieles a Dios. Que de verdad nosotros no nos estemos engañando a nosotros mismos. Que seamos obedientes al Señor, hermanitos. Moisés fue obediente en toda la casa de Dios. Un hombre, hermanitos, que aprendió la mansedumbre. Un hombre que, hermanos, cuando miró a María con la lepra, si él estuviera en su carne, ¿qué hubiera dicho? Por criticona estás así.
por pecadora estás así. No, Moisés no la juzgó, oró por ella para que Dios tuviera misericordia y perdonara su pecado y le quitara aquella lepra. Cuando nosotros somos fieles a Dios, jamás nos vamos a gozar de la desgracia de otra persona. Cuando una persona cae en pecado, no vamos a decir, qué bueno que le vaya mal, por pecador, por hipócrita, por falso. El que es fiel a Dios siente dolor y dice, Señor, perdona a mi hermano, perdona a mi hermana, ayúdalo, restáuralo, Señor, levántalo, Señor. Cuando una persona es fiel a Dios, hermanos, es una persona que tiene el corazón de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos fieles al Señor, hermanitos. Pero esto es personal. Esto no es, hermanos, si el otro es fiel, yo también voy a ser la fiel a Dios. No. Como esposos tenemos libertad de decirle a la esposa, ¿sabes qué? No estás actuando bien. Hay que decirle la verdad. Lo que estás haciendo no está bien. Pero si ella se arregla su vida, gloria a Dios. La mujer también tiene libertad de decirle al esposo, si lo mira por ahí torciéndose, ¿sabes qué? Enterésate, arréglate con Dios. No está bien que vivas de esa manera. Como padres tenemos libertad de decirle a nuestros hijos, no estás actuando bien, hijo, hija. Arréglate con el Señor. Si ellos se arreglan, gloria a Dios. Y si no, hermanos, nosotros no vamos a decir, bueno, este camino es muy duro, yo no voy a seguir a mi Señor. No, vamos a seguirle siendo fiel a Dios, hermanitos. Vamos a seguir siéndoles fiel a Dios, pero es necesario que nosotros busquemos a Dios, porque es Dios, hermanos, el que nos hará a ser fieles a Él. No es por nosotros. Ahora, miremos otro ejemplo, hermanos, en la palabra del Señor. Busquen, hermanos, ahí mismo en el capítulo 14. Vamos a mirar, hermanos, lo que dice el versículo 24. Cuando tengan Números capítulo 14, versículo 24, vamos a mirar lo que dice aquí la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esto habla, hermanos, de la fidelidad de Caleb, que en él dice la palabra del Señor que hubo otro espíritu. Él no fue desobediente, hermanos, a lo que Dios le había dicho. Fue uno de los espías que entró, hermanos, a mirar la tierra prometida. Y cuando volvió, los otros 10 espías dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque miraban gigantes. Eran de la raza de Anás, dice la palabra del Señor, y que a su parecer ellos se miraban como langostas y decían, no podemos, son gigantes. Nosotros nos miramos como langostas al lado de ellos. Pero en Caleb y en Josué hubo otro espíritu. Y dijeron, subamos y tomemos posesión, porque más podremos nosotros que ellos. Ellos, hermanos, ¿por qué cree que entraron a la tierra prometida? Por su fidelidad a Dios, por su confianza en Dios. Hoy en estos días también, el pueblo de Dios, hermanos, cuando somos fieles a Dios, nos enfrentamos, hermanos, con hombres, hermanos, que predican la palabra de Dios. Un mensaje bien trazado, un mensaje, hermanos, bien predicado, pero mírele sus frutos. Y a mí, hermanos, quiero decirles en lo particular, no me sorprende porque he leído un poco la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo le advirtió a Timoteo que en los postreros días muchos escucharían a doctrinas de demonios. Muchos escucharían espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que y en los postreros
días habla de lo antes de lo último, hermanitos. Y estamos en esos postreros días donde muchos hombres están predicando, pero no son fieles a Dios, hermanitos. No son fieles a Dios. Y a mí no me sorprende, aunque hagan milagros, y no podemos generalizar, hermanos. Dios bendiga a los siervos de Dios, donde de verdad todavía hay sanidades de parte de Dios, que es Dios donde estás haciendo la obra, que es Dios sanando. Pero quiero decir, hay lugares donde ciertamente hay sanidades, pero no es Dios, hermanitos. No es Dios el que está haciendo aquellos, porque también el diablo hace milagros. También el diablo puede hacer, hermanos, cosas que parecieran de Dios, pero no las son. Por ello es tan importante que nosotros hoy, hermanos, aunque nos enfrentemos con personas que hermanos, son de renombre, pero como hijos de Dios, hermanitos, tenemos que tener el discernimiento. Tenemos que, hermanos, probar los espíritus si son de Dios o no. Por ello, hermanos, yo quiero decirles, aunque estemos en una iglesia pequeñita, pero qué bueno es que nosotros seamos fieles a Dios, temerosos a Dios, hermanitos. Yo les voy a decir la verdad, hermanos, porque yo los amo, porque yo no estoy aquí para un día, hermanos, perderme en el infierno. Yo estoy aquí porque quiero salvar mi alma, porque Dios me alcanzó y me salvó para llevarme a la vida eterna. Y les voy a decir a ustedes también la verdad, para que aprendamos a serle fieles a Dios, que nos apartemos de todo pecado, de todo lo que, hermanos, nos aparta de la voluntad del Señor. En Caleb, hermanos, había un espíritu diferente. ¿Por qué? Porque Caleb tenía una comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, aunque todo mundo, hermanos, se vaya por otro lado, nosotros vamos a seguir al Señor. Nosotros vamos a permanecer en la verdad. Vamos a permanecer en la luz, porque será Dios en nosotros, hermanos. Imagínese usted, Daniel, dice la palabra de Dios, que no encontraban, hermanos, no encontraban una falta para acusarlo a Daniel. Daniel fue un hombre, hermanos, es más, para que no nos quedemos en palabras, quiero que busquen Daniel, y aquí nos vamos a detener en esta tarde, hermanitos. Busquen en Daniel capítulo 6, hermanos. Gloria a Dios. Cuando tengan Daniel capítulo 6, vamos a leer el versículo 4, hermanos. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque ¿cómo era Daniel, hermanos? Hermanos, veamos lo maravilloso que nos enseña la palabra del Señor, que los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Cuando una persona teme a Dios, es fiel a Dios, siempre hará lo bueno. No se encontrará en él, hermanos, una falta. En Daniel hermanos, no encontraban cómo acusarlo y buscaron, hermanos, acusarlo conforme a su relación con Dios. Y de esa manera, con engaños, llevaron una ley para que el rey la firmara. Pero veamos el hombre que es fiel a Dios. Ahí mismo lo dice en el versículo 10, que cuando Daniel supo del edicto, dice que él seguía orando 3 veces al día. Ese hombre no se intimidó, seguía siendo fiel a Dios, hermanos, aún sabiendo que el edicto era que si pedían a otro Dios que no fuera el rey,
la sentencia era parar al foso de los leones. Pero ese hombre no se intimidó porque era fiel a Dios. Y Dios lo libró de la boca de los leones, hermanos. En estos días se necesita, hermanos, que nosotros imitemos a los 7,000 que no doblaron sus rodillas delante de Baal, que no lo besaron. Necesitamos imitar a un Moisés que era fiel en toda la casa de Dios. Necesitamos imitar a un Caleb que él, hermanos, había un espíritu diferente a lo que habían los demás, que era obediente a Dios, fiel a Dios. Necesitamos imitar a Daniel, un hombre que no encontraron nada que pudieran, como hermanos, llevarlo a acusar delante del rey, más que con engaños. Un hombre que se mantuvo fiel, hermanitos. Y cuando usted lee atrás en el capítulo 3, hablando de los 3 hebreos, los 3 hebreos dijeron, cuando el rey les había dicho con que Sadrach, Mesach y Abednego, ustedes no se postran cuanto al sonido del tamboril, de la flauta, de la zamponia, no se postran delante de la estatua que yo he levantado. Y dijo, no es necesario que te respondamos, oh rey, porque nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Y si no, sepa, oh rey, que de todas maneras no nos vamos a postrar delante de él. Ellos decían, Dios nos puede librar, y si no, de todas maneras, nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros somos fieles a Dios. Y hermanos, eso es lo que se necesita hoy en día. Una iglesia valiente, una iglesia fiel a Dios, una iglesia a la cual, hermanitos, podamos nosotros aprender a imitar a estos hombres. Dios le dijo, hermanos, a través del apóstol Juan, a un hombre llamado Gallo, en 3 de Juan, solamente tiene un capítulo, usted puede leerlo, y le dijo, amado, no imitéis lo malo, sino imitar lo bueno. Y quiero decirles, lo malo no cuesta imitarlo, pero lo bueno cuesta imitarlo, hermanitos. Pero ¿cuántos creemos que sí se puede ser fiel a Dios, hermanos? En esta tarde, hermanos, aquí estamos delante de la presencia del Señor. Vamos a orar en esta tarde, pónganse de pie. A Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar. Hermanos, la fidelidad es personal. Todos los que queramos ser obedientes a Dios, metámonos, no hay otra manera, a la presencia del Señor. En esta tarde, a los hermanos que estamos aquí, a los que quieran venir aquí al altar, hermanos, véngase, vamos a hablar con Dios. Este es un momento muy solemne, muy especial, donde vamos a hablar con el Señor.